Buenas, hoy veremos una partida entre el joven Anatoly Karpov de tan solo 20 años y el gran maestro húngaro Levente Lengyel. El encuentro tuvo lugar en el Torneo Internacional de Moscú el año 1971, un evento que contaba con la presencia de nada más ni nada menos que 4 campeones mundiales: Boris Spassky, Tigran Petrosyan, Mikhail Tal y Vasily Smyslov. Lengyel llevaba las piezas blancas y empezó la partida con peón d4, y Karpov respondió con la jugada flexible caballo f6, controlando la casilla e4. La apertura siguió los cauces habituales con peón c4, expandiéndose en el centro, peón e6 y peón g3, preparando el desarrollo del alfil por la gran diagonal. Karpov respondió con el movimiento natural peón d5, entrando de lleno en la apertura catalana. Lengyel continuó con alfil g2 y ahora las negras tienen dos opciones principales. La primera opción, apodada como la variante cerrada, consiste en sostener el peón negro en la casilla d5, con movimientos como peón c6, peón b6 y alfil b7. La segunda opción, apodada como la variante abierta, consiste en capturar el peón en la casilla c4, con el fin de o bien desviar la atención de las blancas o consolidar su peón adicional. Karpov optó por la segunda opción, con peón d por c4, ganando temporalmente un peón, caballo f3, preparando un futuro caballo e5 recuperando el peón, y peón b5. Las negras han elegido una de las opciones más ambiciosas para hacer frente a la apertura catalana. Karpov defiende su peón adicional en la casilla c4, a cambio de debilitar peligrosamente la diagonal blanca. Lengyel contestó con el movimiento natural caballo e5, abriendo la diagonal para su alfil, caballo d5, bloqueando el ataque del alfil a la torre en a8 y enroque corto, evitando jaques molestos con alfil b4. Karpov siguió con alfil b7, luchando por el control de la diagonal blanca, y ahora Lengyel seleccionó el movimiento peón e4, desplazando el poderoso caballo en la casilla d5. Cabe decir que el movimiento peón e4 es una jugada arriesgada posicionalmente, ya que puede dejar encerrado el alfil catalán en la casilla g2. De hecho, si las blancas juegan peón e4, tienen que estar bastante seguras de que podrán irrumpir en el centro del tablero, ya sea con peón d5 o peón e5. De lo contrario, el peón en la casilla e4 va a bloquear el alfil de casillas blancas y en menor medida va a debilitar el control de la casilla en d3. Por estos motivos, no es sorprendente que la teoría actual promueva la jugada peón a4, seguido de peón b3, aceptando el sacrificio del peón blanco. Aunque las blancas habrían cedido un peón, la actividad de piezas en el flanco de dama daría compensación dinámica a Lengyel. Si están interesados en aprender todas las vicisitudes de esta apertura, les invito a que echen un vistazo al curso de Chessable del gran maestro Álvaro Alonso. Les dejo el link en la parte superior del vídeo. Bien, tras peón e4 las negras retiraron su caballo a la casilla f6 y ahora las blancas se encuentran ante una decisión importante. Como acabamos de comentar, la jugada peón e4 requiere de un juego activo, ya que de lo contrario, el alfil en la casilla g2 quedará relegado al ostracismo. El módulo de ajedrez sugiere la jugada caballo c3, protegiendo el peón en la casilla e4 y preparando la ruptura deseable peón d5. Dicho esto, caballo c3 alberga sus propias complicaciones, tras peón b4, dama 4 jaque, caballo bd7 y caballo d1, para dirigirse a la casilla e3. Sin embargo, tras caballo f6, Lengyel optó por la jugada pasiva torre e1, que es una imprecisión. Aunque las blancas protegen el peón en la casilla e4, el movimiento torre e1 es demasiado tenue, ya que Lengyel no podrá abrir ni ganar espacio en el centro del tablero. Bien, tras torre 1, Karpov contestó con el movimiento caballo bd7, poniendo presión al caballo de las blancas. En la partida, Lengyel siguió con la jugada dama e2, dando tiempo a las negras a consolidar su peón adicional en la casilla c4. Dicho esto, creo que vale la pena señalar qué pasaría si las blancas intentaran jugar la ruptura central peón d5. Veamos rápidamente esta variante.
Como el caballo estaría en el aire, tras un inmediato peón de 5, la variante podría empezar con caballo por d7, dama por d7 y peón de 5. El problema para las blancas sería que Karpov no estaría obligado a jugar peón e por d5, que justificaría plenamente la posición de la torre en la casilla e1. Las negras podrían responder tanto alfil c5, ignorando el peón, o mejor aún, jugar en roque largo presionando el centro del Lenguiel. Fíjense cómo el nulo desarrollo del flanco de dama haría muy difícil justificar el peón de déficit de las blancas. Además, Lenguiel no podría jugar fácilmente caballo c3, ya que la respuesta peón b4 ganaría un tiempo al caballo. Tampoco sería una buena opción la jugada alfil g5, ya que tras peón e por d5, alfil por f6, peón g por f6 y peón e por d5, las negras ganarían el peón central, con alfil por d5. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida atrás caballo b d7. En el encuentro, Lenguiel optó por dama e2, hecho que permitió consolidar el peón adicional de las negras tras peón a6, caballo c3, caballo por a5, peón d por e5, doblando los peones blancos y caballo d7. Como la estructura de peones ha cambiado, creo que es un buen momento para detenernos y analizar la posición actual. Las blancas disponen de una mayoría de peones en el flanco de rey, mientras que las negras disponen de una mayoría de peones en el flanco de dama. No obstante, la mayoría de Karpov es más móvil que la mayoría de Lenguiel. Fíjense que las negras tienen una ventaja de 4 peones contra 2 peones, hecho que les permite crear un peón pasado. Por lo contrario, la mayoría de peones de las blancas tienen una tarea difícil por delante, ya que los peones en la columna E están doblados. Vale la pena remarcar que la mayoría de peones en el flanco de rey, de momento, no suponen ningún peligro para el monarca de las negras. Esto es debido tanto a que el monarca no se ha enrocado en corto, como que las piezas blancas no están en sus casillas óptimas. Hecho este análisis, veamos cómo continuó el encuentro. Tras caballo d7, las blancas jugaron torre d1, creando rayos X a la dama de Karpov, dama c8, apartando la dama de la columna abierta, peón f4, buscando activar la mayoría de peones, alfil c5, desarrollando la pieza menor con ganancia de tiempo, y alfil e3. En este momento Karpov eligió la jugada natural en roque corto, pero creo que es instructivo comentar el plan alternativo que sugiere el módulo de ajedrez. La idea sería jugar dama b8, con la idea de jugar dama a7 y mantener el control de las casillas negras. A esta estrategia se le sumaría la idea de retrasar la jugada en roque corto. De esta forma se podría jugar peón h5 con la intención de dificultar el avance de la mayoría de peones blancos y abrir eventualmente la columna H para la torre. Esta secuencia sería la más precisa, pero conllevaría un juego menos convencional, donde el monarca de las negras estaría en el centro, impidiendo la conexión de las torres. Por este motivo, Karpov optó por una jugada más intuitiva, en roque corto, torre de 2, buscando doblar las torres en la columna abierta, y alfil por e3 jaque, con la idea de tras dama por e3, contestar con peón c5. De esta forma, las negras arrancan la pisonadora de peones en el flanco de dama. El encuentro continuó con torre a d1, alfil c6, controlando la casilla clave en d7, torre d6 infiltrando la torre y torre e8. Este último movimiento es una jugada de profilaxis frente al avance peón f5, ya que tras peón e por f5 la torre negra se activaría. Lenguiel empleó un movimiento de espera, con torre 1 d2, liberando la casilla de 1 para el caballo, en caso de que éste sea expulsado con la jugada peón b4. Karpov despejó la octava fila con dama c7, caballo d1, anticipándose a la siguiente jugada de las negras, peón b4. Lenguiel trató de ralentizar el avance de los peones negros con la jugada alfil f1. Sin embargo, este movimiento es la constatación de que la jugada peón e4 no ha sido fructífera, un riesgo posicional que ya advertimos en la apertura.
Aunque el movimiento alfil F1 va a conseguir recuperar el peón de déficit, la mayoría de peones negros seguirá siendo más móvil que la mayoría de peones blancos. Tras alfil F1, Karpov contestó con alfil B5, despejando la columna C, y alfil por C4, recuperando el peón, ya que el alfil está sobrecargado. Por ejemplo, si alfil por C4, entonces torre por D7, recuperaría la pieza, invadiría la séptima fila e igualaría de facto la partida. Así pues, tras la jugada alfil por C4, podríamos decir que hemos llegado al primer momento crítico de la partida. Lengyel ha conseguido crear contrajuego en la columna D, hecho que obliga a Karpov a jugar con precisión. El módulo de ajedrez señala que la única jugada para mantener la ventaja es caballo B6, movimiento que Karpov no pasó por alto. Aunque la jugada caballo B6 acepta devolver el peón ganado en la apertura, las negras consiguen consolidar una mayoría móvil de 3 peones contra 2 peones en el flanco de dama. Dicho esto, veamos cómo siguió el medio juego. Después de caballo B6, las blancas intercambiaron alfiles, con alfil por B5 y peón A por B5, abriendo la columna A y convirtiendo el peón en la casilla A2 en una debilidad. Lengyel trató de atrincharar el flanco de dama con la jugada peón B3, y ahora Karpov mejoró una de sus piezas que se encuentra dominada por los peones rivales. Dicha pieza es el caballo en la casilla B6, quien está restringido por los peones blancos en las casillas E4 y especialmente en la casilla B3. El patrón de un caballo y un peón rival en la misma columna separados por 2 casillas es bien conocido en ajedrez. La pieza menor debe maniobrar para evitar que un mero peón merme su actividad. Así pues, Karpov contestó con la jugada excelente caballo C8, dirigiendo el corcel hacia mejores pastos y expulsando la poderosa torre rival de la casilla D6. Asimismo, Karpov calculó correctamente que esta jugada estaba bien sustentada por la táctica, así como veremos en las próximas jugadas. El mediojuego siguió con las jugadas torre D7 atacando la dama, dama B6, torre C2 atacando el peón en la casilla C5 y peón C4, avanzando la mayoría de peones en el flanco de dama. Podríamos decir que hemos llegado al segundo y último momento crítico de la partida. En el encuentro, Lengyel eligió torre D4, que fue el error decisivo que permitió a Karpov hacerse con una ventaja ganadora. La alternativa peón B por C4 no funcionaría. Veamos rápidamente el porqué. Tras el hipotético movimiento peón B por C4, seguiría peón B por C4, torre por C4, dama por E3 jaque, caballo por E3 y ahora vendría el golpe duro, caballo B6. El corcel emergería de la octava fila para crear un ataque doble a las 2 piezas pesadas, ganando así material en el proceso. Vista una vez esta variante, volvamos al momento crítico del encuentro tras la jugada peón C4. El módulo de ajedrez señala que la jugada dama por B6 hubiese sido la mejor opción para mantener la evaluación de la partida igualada. Veamos en más detalle esta variante crítica. Después del hipotético movimiento dama por B6 hubiese seguido caballo por B6, torre B6 atacando el caballo, caballo C8 atacando la torre y torre D4 impidiendo el movimiento peón C3, ya que entonces caería el peón en la casilla B4. La variante podría seguir con caballo B6 defendiendo el peón en la casilla C4, torre D6 atacando de nuevo el caballo y ahora las negras podrían elegir entre repetir la posición con caballo C8 o jugar de forma ambiciosa con torre D8, ya que el caballo en la casilla D1 estaría en el aire. Por ejemplo, si torre por B6, entonces torre por D1 jaque, rey F2 y peón C3 dejaría a las negras con un peón pasado peligroso. Ahora bien, la evaluación de la posición seguiría siendo de tensa igualdad, ya que la torre en la casilla B6 estaría bien colocada, presionando la base de la cadena de peones negros. Una vez hemos visto esta variante crítica, volvamos a la partida tras la jugada peón C4. Acabamos de ver que la mejor respuesta hubiese sido dama por B6, pero Lengyel eligió torre D4, evitando el cambio de damas.
Quizás el jugador húngaro quiso mantener las damas en el tablero para guardar alguna esperanza de atacar el enroque de las negras, con su mayoría de peones en dicho flanco. No obstante, la mala colocación de la dama negra ofreció temas tácticos a Karpov, quien tras torre de 4 contestó con la gran jugada torre a3, aprovechando la clavada en la tercera fila. Las blancas mejoraron la colocación de su pieza menor con caballo f2, caballo e7, maniobrando también con el caballo, dama d2, saliendo de la clavada de la torre en la tercera fila y peón c3. Karpov ha conseguido crear un peón pasado protegido en el corazón de la posición de las blancas, hecho que le otorga una ventaja prácticamente ganadora. El encuentro siguió con los movimientos dama d3, caballo c6, torre d6, torre a8, reconectando las torres, rey g2, sacando al monarca de la primera fila, y torre e d8, luchando por el control de la columna abierta d. Lengyel intentó desestabilizar los peones negros con la jugada peón a3, socavando la defensa del peón en c3, pero mientras tanto, Karpov va a generar un fuerte contrajuego en el centro del tablero. Tras peón a3 siguió torre por d6, peón e por d6 y caballo d4, colocando el corcel en una casilla dominante, atacando la torre de las blancas en c2. En el encuentro, Lengyel entregó directamente la calidad, con peón a por b4, ya que la alternativa torre c1 no ofrecía ninguna esperanza, tras caballo por b3 ganando otro peón y atacando de nuevo la torre blanca. Por este motivo, tras caballo d4, las blancas jugaron peón a por b4, caballo por c2, dama por c2 y dama d4, colocando la dama de las negras en una posición dominante. Lengyel buscó activar su monarca con el movimiento rey f3, pero como veremos en pocas jugadas, el remedio fue peor que la enfermedad, ya que el monarca se encontrará expuesto de forma decisiva. Después de rey f3, la partida siguió con peón e5, atacando el centro, caballo d3, presionando en e5, peón e por f4, peón g por f4 y peón f6, controlando el avance peón e5, que buscaría unir la cadena de peones. De hecho, Lengyel dejó escrita la jugada peón e5 en la planilla del encuentro, ya que tras la jugada 40, las partidas quedaban aplazadas al día siguiente. Sin embargo, viendo que la posición de las blancas era desesperada, Lengyel optó por rendirse. A título de ejemplo, veamos cómo podría haber acabado la partida. Después del movimiento peón e5 podría haber seguido peón f por e5, peón f por e5 y torre f8 jaque, que asegura mate forzado en pocas jugadas. Si rey g2, entonces dama g4 jaque, rey h1 y torre f1 sería jaque mate. Si las blancas tratan de controlar la casilla g4 con rey g3, entonces seguiría dama e3 jaque, rey h4, peón g5 jaque, rey g4, dama f3 jaque, rey por g5, torre f5 jaque, rey h6 y torre h5 jaque mate. Esta posición final muestra cómo el monarca de las blancas quedó completamente expuesto frente a las fuerzas de las negras. En conclusión, esta partida es un buen ejemplo para familiarizarse con las posiciones que surgen de la apertura catalana. Karpov eligió una de las variantes más ambiciosas y pese a que ambos jugadores cometieron ciertas imprecisiones, las negras consiguieron hacerse con la victoria. Creo que es especialmente instructivo apreciar el papel estratégico que jugaron la mayoría de peones en los flancos de dama y de rey. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.